El cielo no volvió a ser azul después de la gran convergencia. Ahora es una amalgama de violetas eléctricos y grises cenicientos, surcada por grietas dimensionales que escupen criaturas que desafían toda lógica biológica. Camino sobre los restos de lo que alguna vez fue una metrópolis, donde los rascacielos se retuercen como dedos de piedra intentando alcanzar un sol que ya no calienta. Llevo mi capa de cuero de quimera desgastada sobre los hombros, protegiéndome del viento gélido que transporta esporas alucinógenas. Mi mano derecha no deja de apretar la empuñadura de Sunder, una hoja de obsidiana que vibra con una frecuencia maligna. No es solo un arma, es un parásito que se alimenta de mi energía vital a cambio de cortar la realidad misma. Me detuve frente a los restos de un centro comercial. El cristal roto crujía bajo mis botas reforzadas. El silencio era absoluto, ese tipo de silencio que precede a una masacre. Sabía que el rastreador de sombras estaba cerca, podía oler el ozono y la carne podrida que emanaba de su rastro. Sé que estás ahí, maldito engendro, susurré, mi voz sonando ronca por la falta de uso. Sal y veamos si tu piel es tan dura como dicen los rumores. De repente, una masa de oscuridad se despegó del techo, cayendo sobre mí con la fuerza de un meteorito. Rodé hacia la derecha justo a tiempo, sintiendo el viento del impacto que pulverizó el suelo donde yo estaba hace un segundo. El monstruo era una pesadilla de extremidades alargadas y ojos blancos que brillaban con un odio ancestral. El rastreador soltó un chillido sónico que hizo que mis oídos sangraran instantáneamente. Me cubrí la cara con el brazo, sintiendo cómo la onda expansiva empujaba los escombros a mi alrededor. El dolor era agudo, pero la adrenalina bloqueaba el pánico. En este mundo, el miedo es el primer paso hacia la digestión. Desenvainé a Sunder con un movimiento fluido. La espada emitió un zumbido carmesí, y sentí el familiar tirón en mi pecho mientras el arma drenaba una fracción de mi fuerza. El filo negro comenzó a brillar con runas prohibidas que iluminaban la penumbra del edificio. Ahora es mi turno, gruñí, lanzándome hacia adelante en un sprint impulsado por un estallido de magia cinética. El combate fue una danza frenética de acero y garras. El rastreador se movía como un borrón, teletransportándose cortas distancias para intentar flanquearme. Cada vez que chocábamos, el impacto enviaba chispas violetas volando en todas direcciones. Mis músculos ardían, y el sudor me nublaba la vista, pero no podía permitirme un solo error. En un movimiento desesperado, el monstruo lanzó un zarpazo que rasgó mi hombro. El dolor fue eléctrico, pero aproveché la apertura. Giré sobre mi eje, hundiendo la hoja de obsidiana profundamente en el núcleo brillante de su pecho. Vuelve al vacío del que viniste, sentencié mientras giraba la espada, liberando una descarga de energía oscura que desintegró la criatura desde adentro hacia afuera. Me dejé caer sobre un montón de escombros, jadeando, mientras la herida de mi hombro dejaba de sangrar gracias a la regeneración lenta de mi linaje híbrido. Miré el cadáver del monstruo, que ahora no era más que un montón de ceniza grisácea. Sunder volvió a quedar inerte, aunque sentía que la espada estaba satisfecha, casi ronroneando en mi mano. Revisé mi mochila, 3 raciones de comida sintética, un filtro de agua casi agotado y un mapa amarillento que conducía al refugio Omega. Según los mitos, allí aún quedaba una fuente de magia pura capaz de limpiar el cielo y devolver la fertilidad a la tierra. Sigue siendo un sueño, me dije a mí mismo, limpiando la sangre de mi mejilla. Pero es el único sueño que me mantiene caminando.
Al salir del centro comercial, me encontré con Elara. Ella era una rastreadora de la resistencia, una mujer cuyos ojos habían sido reemplazados por gemas de amatista que le permitían ver las corrientes de maná en el aire. Llevaba un arco hecho de hueso de dragón y una mirada que podía congelar el magma. «Tardaste demasiado», Kael, dijo ella, sin mirarme, mientras examinaba el horizonte. El ejército de los nigromantes de cristal ha cruzado el puente del río seco. Si no nos movemos ahora, nos rodearán antes del anochecer. Tú siempre tan optimista, respondí con una sonrisa amarga. ¿Cuántos son? Demasiados para un hombre con una espada que se come su alma y una mujer que odia las conversaciones largas, contestó ella, aunque noté que su mano temblaba ligeramente sobre la cuerda del arco. Caminamos durante horas a través de un bosque de árboles petrificados, cuyos troncos eran ahora cristales afilados que cortaban la piel al menor roce. El aire se volvía más pesado, saturado de una electricidad estática que erizaba el vello de mis brazos. Sabíamos que estábamos entrando en el territorio de los nigromantes. Siento una presencia masiva adelante, susurró Elara, deteniéndose en seco. No es un ejército común. Hay un archimago liderando la vanguardia. Puedo ver el flujo de energía, es como un sol negro devorando todo a su paso. Me puse en guardia, sintiendo cómo Sunder vibraba con anticipación. El arma detectaba la magia enemiga y ansiaba consumirla. El miedo volvió a asomarse, pero lo enterré bajo capas de determinación. De repente, la tierra tembló y una grieta se abrió bajo nuestros pies. De ella emergieron esqueletos revestidos en armaduras de cristal translúcido, sus cuencas vacías brillando con un fuego azul gélido. No emitían sonido alguno, solo el roce metálico de sus espadas contra el suelo mineralizado. «Cúbreme», grité, mientras me lanzaba al ataque. Elara respondió instantáneamente. Sus flechas de amatista surcaron el aire, explotando en ráfagas de luz que desintegraban a los esqueletos en fragmentos de vidrio. Yo era el martillo, ella la precisión. Cada tajo de mi espada creaba ondas de choque que lanzaban a los enemigos hacia atrás, rompiendo sus estructuras óseas. A medida que avanzábamos, la batalla se volvió más brutal. Estábamos rodeados, y la fatiga empezaba a pasar factura. Mi visión se volvía borrosa y sentía que Sunder estaba pidiendo más de lo que podía dar. El dolor en mi pecho era ya una agonía constante, como si miles de agujas estuvieran perforando mi corazón. «Kael, detrás de ti», gritó Elara. Un general no muerto, 3 veces más grande que un humano y armado con un mazo de obsidiana, descendió sobre mí. No tuve tiempo de esquivar. El impacto me lanzó contra un pilar de cristal, sacándome todo el aire de los pulmones y rompiéndome 2 costillas. El general levantó su mazo para el golpe final. El mundo pareció ralentizarse. Podía ver las partículas de polvo flotando en el aire y escuchar el latido errático de mi propio corazón. En ese momento de claridad absoluta, comprendí que no podía ganar esta pelea basándome solo en mi fuerza física. Cerré los ojos y dejé de luchar contra la espada. En lugar de resistirme al drenaje de Sunder, abrí las compuertas de mi espíritu y permití que el arma consumiera todo mi maná residual, todo mi dolor y toda mi rabia. «Toma todo, y destrúyelo», rugí. Una explosión de energía negra y púrpura emanó de mi cuerpo, creando un domo de destrucción que vaporizó instantáneamente a los esqueletos cercanos.
El general no muerto fue lanzado hacia atrás, su armadura de cristal estallando en 1000 pedazos bajo la presión de la descarga. Me puse en pie, envuelto en una aura de sombras que hacía que el suelo se fundiera bajo mis botas. El ara me miró con horror y admiración. Sabía que usar ese nivel de sincronización con la espada tenía un precio. Mi piel se había vuelto pálida, casi gris, y mis venas brillaban con un tono violeta oscuro. «Estás cruzando la línea», Kael advirtió ella, acercándose con cautela. «Si sigues así, dejarás de ser humano». No respondí. No podía. Mi mente estaba fusionada con la conciencia fría y calculadora de la hoja. Podía sentir cada vibración en la tierra, cada respiración de los enemigos a kilómetros de distancia. El archimago de cristal nos estaba esperando en la cima de la colina de los lamentos, y yo podía sentir su arrogancia flotando en el viento. Caminamos en silencio hacia el objetivo final. El paisaje se volvía más surrealista, ríos de mercurio que fluían hacia arriba y rocas que flotaban suspendidas en el aire. El refugio Omega estaba justo detrás de la fortaleza del archimago. «Si morimos aquí», dijo el ara en voz baja, «prométeme que no dejarás que nadie más encuentre esa espada. Es una maldición disfrazada de salvación». Llegamos a las puertas de la fortaleza, dos monolitos de cuarzo que se elevaban hacia el cielo violeta. El archimago nos esperaba sentado en un trono de fragmentos de almas. Era una figura esquelética envuelta en túnicas de seda estelar, con una corona de cristales flotantes orbitando su cabeza. El portador de la hoja prohibida y la vidente de amatista, su voz resonó directamente en nuestras mentes, fría y desprovista de emoción. Han recorrido un camino largo solo para convertirse en combustible para mi ascensión. El archimago se puso en pie y, con un simple gesto de su mano, el suelo se transformó en lanzas de cristal que brotaron hacia nosotros. El combate final fue un caos de hechizos y acero. El archimago manipulaba la gravedad, lanzándonos contra las paredes y aplastándonos con la presión de 100 atmósferas. El ara disparaba flechas que creaban escudos temporales, protegiéndome mientras yo intentaba encontrar una brecha en sus defensas. «No puedes vencerme, mortal», gritó el archimago, lanzando una esfera de energía pura que incineró la mitad del campo de batalla. «Soy el arquitecto de este nuevo mundo». «Tú no eres un arquitecto», respondí, escupiendo sangre mientras me impulsaba hacia adelante. «Eres solo un carroñero jugando a ser Dios sobre las cenizas de nuestra casa». Utilicé la última reserva de mi energía para realizar un salto dimensional, desapareciendo de la vista del archimago y reapareciendo justo encima de él. Sunder brillaba con una intensidad cegadora, concentrando toda la oscuridad del mundo en un solo punto. El archimago intentó levantar un escudo, pero la hoja de obsidiana cortó la magia como si fuera papel. Atravesé su pecho, clavando la espada en el centro de su núcleo cristalino. Un grito inhumano desgarró el aire mientras la energía del archimago era succionada violentamente por la espada. El efecto fue una reacción en cadena, la fortaleza comenzó a colapsar y el cielo empezó a agitarse violentamente. Con el archimago derrotado, las puertas del refugio Omega se abrieron. Entramos jadeando, encontrando un valle verde, un oasis de naturaleza pura que había sobrevivido al apocalipsis. Había agua cristalina, árboles con hojas reales y un aire que no quemaba los pulmones. Me desplomé sobre la hierba, sintiendo cómo la conexión con Sunder finalmente se rompía.
La espada se volvió una pieza de metal inerte, habiendo consumido toda la energía del archimago y, en el proceso, liberando el vínculo que me ataba a ella. Miré a Elara, que lloraba en silencio mientras tocaba la tierra fértil. Habíamos sobrevivido. El mundo seguía roto, millones habían muerto y el cielo seguía siendo extraño, pero teníamos un lugar donde empezar de nuevo. Lo logramos, susurré, cerrando los ojos mientras el sol, por primera vez en décadas, se filtraba entre las nubes y calentaba mi piel. El aire en las ruinas de cristal era denso, cargado de una electricidad estática que hacía que los vellos de mis brazos se erizaran. Caminaba con cautela, sintiendo el peso de la hoja del vacío en mi mano derecha. El metal oscuro de la espada parecía absorber la poca luz que se filtraba a través de las nubes púrpuras. A mi alrededor, los restos de lo que alguna vez fue una metrópolis moderna se alzaban como colmillos de vidrio roto, fusionados con raíces de árboles bioluminiscentes que palpitaban como corazones enfermos. No te separes de mí, Elara, susurré, sin apartar la vista del horizonte. En este sector, el silencio es la única advertencia que recibiremos antes de que algo decida que somos su cena. Elara, una joven que había perdido todo durante la gran convergencia, asintió temblorosamente. Sus dedos apretaban el talismán de protección que yo le había dado, una pequeña piedra rúnica que emitía un tenue brillo azul. Sus ojos, anchos y llenos de un miedo primario, escaneaban las sombras donde las criaturas de éter solían acechar, esperando el momento exacto para atacar. De repente, un chillido agudo y metálico rasgó el aire, haciendo que me pusiera en guardia instantáneamente. Desde lo alto de un edificio colapsado, 3 acechadores de sombras saltaron hacia nosotros. Eran criaturas esqueléticas, con piel translúcida y garras que goteaban un veneno corrosivo que siseaba al tocar el suelo. Sus ojos eran cuencas vacías que emitían un fulgor blanco, detectando nuestra energía vital como si fuera un faro en la oscuridad. Atrás, le grité a Elara mientras giraba sobre mi eje, lanzando un tajo ascendente. La hoja del vacío describió un arco de oscuridad absoluta. Al impactar contra el primer acechador, la espada no solo cortó la carne, sino que succionó el alma de la criatura en un remolino de humo negro. Sentí la familiar descarga de poder recorriendo mis venas, una euforia oscura que amenazaba con nublar mi juicio, pero apreté los dientes para mantener el control. Los otros 2 monstruos, intimidados por la voracidad de mi arma, dudaron un segundo. Aproveché esa ventana de tiempo para activar la runa de aceleración grabada en mi bota izquierda. En un estallido de velocidad sobrenatural, me convertí en un borrón gris, apareciendo detrás del segundo acechador antes de que pudiera reaccionar. Sentí la resistencia del hueso quebrándose bajo mi filo y, nuevamente, el vacío reclamó la esencia del ser. Sin embargo, el tercer acechador fue más astuto. En lugar de atacar, lanzó un proyectil de energía oscura que impactó contra una columna cercana, provocando un derrumbe de escombros que me separó de Elara. El polvo cegador llenó mis pulmones y el ruido ensordecedor me dejó desorientado por un instante, justo cuando sentí que unas garras se clavaban en mi hombro. El dolor fue inmediato y punzante, un frío glacial que empezó a extenderse por mi brazo izquierdo. El acechador me había atrapado, y su peso me empujó violentamente contra el suelo. Podía sentir el veneno filtrándose en mi torrente sanguíneo, ralentizando mis reflejos y nublando mi visión. A través del polvo, escuché el grito desesperado de Elara llamándome, pero su voz sonaba distante, como si estuviera bajo el agua.
Tú, no. Ganarás, gruñí, mientras mi mano derecha buscaba desesperadamente la empuñadura de la espada que había caído a unos centímetros. Con un esfuerzo sobrehumano, logré cerrar los dedos sobre el cuero gastado del mango. No necesité mirar, simplemente dejé que la sed de la espada guiara mi movimiento. Clavé la hoja del vacío directamente en el pecho de la criatura, y esta vez no hubo un corte limpio, sino una implosión de energía que lanzó al monstruo hacia atrás, desintegrándolo en una nube de cenizas negras. Me puse en pie con dificultad, jadeando, mientras el veneno seguía luchando contra mi sistema inmunológico. El ara corrió hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas, y comenzó a recitar un hechizo de curación básico que había estado practicando. Sus manos temblaban, pero la luz dorada que emanaba de sus palmas empezó a cerrar la herida de mi hombro, mitigando el dolor lacerante. «Estás herido, Kael. Tenemos que detenernos, no podemos seguir hacia el núcleo en este estado», suplicó ella, mientras el brillo de su magia se desvanecía. Miré hacia el horizonte, donde la torre de la convergencia emitía pulsos de energía roja que teñían el cielo. Sabía que el tiempo se agotaba, si no entregaba la esencia concentrada de los acechadores al altar del equilibrio antes del eclipse, la barrera que protegía el último refugio humano caería, condenando a miles a una muerte segura. Continuamos el camino, pero el paisaje empezó a cambiar. Las ruinas urbanas dieron paso a un bosque de hongos gigantes que exhalaban esporas alucinógenas. Cada paso que dábamos parecía deformar la realidad, los árboles se retorcían como serpientes y el suelo bajo nuestros pies se sentía blando, casi orgánico. Sentí que la espada vibraba en mi mano, advirtiéndome que algo masivo se movía entre la bruma, algo que no pertenecía ni al mundo físico ni al etéreo. «Siento una presencia», algo antiguo, susurré, activando el sentido de percepción que la espada me había otorgado. De repente, el suelo tembló violentamente. Un coloso de piedra y raíces, un guardián del bosque corrupto, emergió de la tierra con un rugido que hizo vibrar mis pulmones. Tenía el tamaño de un edificio pequeño y sus ojos eran gemas rojas que irradiaban una furia milenaria. El guardián lanzó un golpe devastador con su brazo de roca, pulverizando el terreno donde hace un segundo estábamos parados. El impacto creó una onda de choque que nos lanzó hacia atrás. Rodé por el suelo, recuperando el equilibrio rápidamente, mientras el ara caía sentada, aturdida. El monstruo no nos dio tiempo a respirar. Comenzó a golpear la tierra rítmicamente, creando pilares de piedra que surgían del suelo como lanzas. «Muévete, el ara. Sigue corriendo hacia la zona despejada», le grité, lanzándome al ataque. Sabía que no podía derrotar a semejante bestia con fuerza bruta. Necesitaba encontrar el punto débil, la gema que alimentaba su núcleo. Empecé a correr en círculos alrededor del coloso, esquivando los pilares de roca con saltos acrobáticos, mientras la hoja del vacío dejaba un rastro de oscuridad a mi paso. El guardián intentó atraparme con un zarpazo, pero me deslicé por debajo de su pierna, sintiendo el viento del golpe pasar rozando mi espalda. En ese momento, vi un destello rojo en la base de su cuello. La gema central estaba expuesta por un instante debido a su propio movimiento torpe. Era mi única oportunidad. Concentré toda la energía que la espada había absorbido de los acechadores en un solo punto, haciendo que el filo brillara con una intensidad aterradora. «Ahora», rugí, impulsándome con un salto prodigioso. Me lancé al aire, girando mi cuerpo como un taladro de sombras.
La espada impactó directamente en el corazón de la gema. Hubo un silencio absoluto durante un segundo, y luego una explosión de luz blanca que me lanzó hacia atrás 10 metros, dejándome sin aliento y con la vista nublada. Cuando recuperé la visión, el guardián se estaba desmoronando. La piedra se convertía en arena y las raíces se secaban instantáneamente. El silencio regresó al bosque, pero era un silencio pesado, cargado de presagios. El ara se acercó a mí, ayudándome a levantarme. Estábamos exhaustos, cubiertos de polvo y sangre, pero habíamos sobrevivido a uno de los protectores más letales de la zona. Kael, mira, dijo ella, señalando hacia el suelo donde el guardián había caído. Entre los escombros, brillaba un fragmento de cristal puro, una llave de éter. Era el objeto que necesitábamos para entrar en la cámara sellada de la Torre de la Convergencia. Sin esa llave, habríamos estado golpeando una puerta de acero místico durante siglos. Con la llave en mi poder, el camino hacia la torre se volvió más directo, pero también más peligroso. Empezamos a notar que no estábamos solos. Otras bandas de supervivientes, convertidas en carroñeros despiadados, nos seguían desde las sombras. Podía oír sus risas sádicas y el sonido de sus armas oxidadas chocando entre sí. Ya no eran humanos en el sentido estricto, habían consumido demasiados cristales de maná, deformando sus mentes y sus cuerpos. No miren atrás, le advertía el ara. Si se detienen, nos alcanzarán. Estos hambrientos no buscan comida, buscan la esencia que emana de la espada. El ara apretó mi mano, su rostro pálido bajo la luz del atardecer. Sabía que el hambre de poder era la enfermedad más contagiosa de este nuevo mundo, y que nosotros éramos el banquete más exquisito que habían visto en años. La emboscada ocurrió en el Puente de los Suspiros, una estructura colgada que unía dos picos rocosos sobre un abismo sin fondo. De repente, gritos desgarradores resonaron desde ambos extremos del puente. Una horda de hambrientos salió de las grietas, sus ojos amarillos brillando con una codicia insaciable. Eran decenas, moviéndose con una rapidez errática y antinatural, trepando por las paredes del puente como insectos. Formación defensiva, ordené, colocándome frente a el ara. Saqué la hoja del vacío y tracé un círculo protector en el suelo. La espada liberó una onda de choque oscura que empujó a los primeros atacantes, pero eran demasiados. La presión era asfixiante y el puente empezó a oscilar peligrosamente bajo el peso de la horda. Luché con una furia que no sabía que poseía. Cada tajo de mi espada cegaba extremidades y absorbía almas, pero la cantidad de enemigos era abrumadora. Sentía que el arma empezaba a saturarse, el vacío tenía un límite y yo estaba llegando al mío. Un hambriento, más fuerte que los demás, logró saltar sobre mi espalda, clavando sus dientes en mi cuello. El sabor a hierro llenó mi boca y un grito de dolor escapó de mis labios. En un acto de valentía inesperado, el ara lanzó un rayo de energía pura desde su talismán, golpeando al atacante en la cabeza y lanzándolo al vacío. El impacto la dejó exhausta, cayendo de rodillas, pero me había dado el segundo necesario para liberarme y lanzar un ataque circular que despejó el área inmediata. El puente comenzó a ceder. Las cuerdas de acero místico, corroídas por los siglos y el estrés del combate, empezaron a romperse una a una con chasquidos que sonaban como disparos. Los hambrientos, en su frenesí, no se dieron cuenta del peligro hasta que la estructura se inclinó violentamente. Vi cómo muchos de ellos caían al abismo,
gritando mientras desaparecían en la niebla perpetua del fondo. «Salta, Elara». «Ahora», le grité, señalando el borde del precipicio donde la plataforma de la torre comenzaba. Nos lanzamos al vacío en el momento exacto en que el puente colapsó por completo. Fue un salto ciego, un instante de ingravidez donde el tiempo pareció detenerse y el viento rugía en mis oídos. Sentí que mis dedos se deslizaban sobre la piedra fría y rugosa del borde, pero logré sujetarme, tirando de Elara hacia arriba justo antes de que ella cayera. Tumbados en la plataforma de entrada de la torre, jadeando y con el corazón latiendo a 1000 por hora, miramos hacia atrás. El puente ya no existía, dejando un vacío insalvable entre nosotros y los supervivientes que aún gritaban de rabia desde el otro lado. Estábamos a salvo de la horda, pero ahora nos enfrentábamos al verdadero desafío, el interior de la estructura más peligrosa del planeta. «Lo logramos, estamos aquí», susurró Elara, limpiándose la sangre de la mejilla. Miré la llave de éter en mi mano y luego la hoja del vacío. La espada estaba vibrando con una intensidad inquietante, como si supiera que el gran banquete final estaba detrás de esas puertas. El aire aquí era diferente, cargado de una magia antigua y opresiva que parecía juzgar cada uno de mis pecados. Me acerqué a la puerta colosal de obsidiana, que estaba grabada con relieves de estrellas cayendo sobre ciudades en llamas. Inserté la llave de éter en la ranura central y giré con fuerza. Un mecanismo ancestral se activó, y la puerta se abrió con un gemido metálico, revelando un pasillo infinito iluminado por antorchas de fuego azul. El frío que emanaba del interior era absoluto, capaz de congelar el alma misma. «No importa lo que haya ahí dentro», dije, mirando a Elara con determinación, «no retrocederemos. No después de todo lo que hemos perdido». Caminamos hacia la oscuridad, sabiendo que la parte más difícil de nuestra travesía acababa de comenzar y que, posiblemente, ninguno de los dos saldría vivo de aquel lugar. A medida que avanzábamos, las paredes empezaron a susurrar. Eran voces de personas que habían muerto durante la convergencia, ecos de dolor y arrepentimiento que intentaban infiltrarse en nuestras mentes. Sentí que la hoja del vacío reaccionaba a estos ecos, empezando a emitir un zumbido constante que me advertía de una trampa inminente. De repente, el suelo desapareció y nos encontramos flotando en una dimensión de espejos, donde miles de versiones de nosotros mismos nos observaban con odio. «No escuches las voces, Elara. Mira solo a mí», ordené, mientras cerraba los ojos y confiaba en el instinto de la espada. Sabía que el camino real no era el que veían nuestros ojos, sino el que sentía mi arma. Empecé a caminar sobre el aire, cortando las ilusiones con tajos precisos, abriendo un sendero de realidad en medio de aquel delirio visual, mientras la torre nos guiaba hacia el corazón del apocalipsis. El aire en el Valle de los Susurros era denso, cargado de un polvillo metálico que hacía que cada respiración se sintiera como tragar cristales rotos. Me puse en pie, sacudiendo la ceniza de mi capa raída, mientras el sistema parpadeaba en mi visión periférica con un tono rojo alarmante. «Alerta, presencia de entidad clase S detectada en el perímetro», decía el mensaje. Mis dedos, aún entumecidos por el frío glacial de la noche, buscaron instintivamente el mango de mi daga de obsidiana, la única arma que no conducía la electricidad estática que ahora gobernaba el cielo. Miré hacia el horizonte, donde los restos de lo que alguna vez fue una metrópolis se erguían como colmillos negros contra un cielo color violeta. No había pájaros, ni viento,
solo el zumbido eléctrico de los centinelas de hierro que patrullaban las ruinas. Sabía que si quería llegar al núcleo, el lugar donde el sistema afirmaba que residía la fuente de la restauración, tendría que atravesar el nido de los autómatas. Mi corazón latía con una fuerza violenta, pero no era miedo, era la adrenalina de quien ya no tiene nada que perder excepto el mundo entero. No puedes seguir solo, Kael. Te matarán antes de que puedas pronunciar el primer hechizo. La voz de Lyra resonó detrás de mí, cargada de una preocupación que rozaba la desesperación. Ella estaba apoyada en su arco de tendón sintético, con la mirada fija en las sombras que se movían entre los escombros. Lyra era una rastreadora de las tierras baldías, una de las pocas humanas que no habían sido corrompidas por la plaga de nanitos, y su instinto para el peligro era lo único que me había mantenido vivo durante los últimos 3 meses. Me giré hacia ella y esbocé una sonrisa amarga, mientras activaba la habilidad Ojo del Arcano. El mundo cambió de color, las corrientes de maná, invisibles para cualquier otro, empezaron a fluir como ríos de oro líquido entre las ruinas. El sistema me ha dado la ruta, Lyra. Si seguimos el flujo de la energía residual, podemos flanquear la patrulla principal. Además, mi nivel de maná ha superado el umbral del 80. Si lanzo una explosión de vacío, puedo abrirnos camino aunque sea por unos segundos. Avanzamos en silencio, deslizándonos entre los esqueletos de coches oxidados y muros derruidos que olían a ozono y muerte. El silencio era absoluto, un vacío sónico que hacía que el sonido de mis propias botas sobre el concreto roto pareciera disparos de cañón. De repente, el suelo vibró. Un estruendo metálico, como el choque de 2 montañas de acero, resonó a pocos metros de nosotros. Nos agachamos rápidamente detrás de una losa de hormigón, conteniendo la respiración mientras el polvo caía sobre nuestras cabezas. Frente a nosotros, un centinela de asedio, una máquina colosal de 6 patas con un cañón de plasma donde debería estar la cabeza, escaneaba la zona con un haz de luz carmesí. El haz pasó a escasos centímetros de mi bota, iluminando la ceniza grisácea. Podía sentir la electricidad estática erizando los vellos de mi nuca. El sistema lanzó un aviso urgente, sugerencia de combate, utilizar hechizo de invisibilidad nivel 4. Probabilidad de éxito, 42. Era una apuesta suicida, pero no teníamos otra opción. A la cuenta de 3 susurré, cerrando los ojos para concentrarme en el núcleo de energía que latía en mi pecho. 1, 2, 3. Grité la palabra de activación en un lenguaje que no pertenecía a este mundo, y una cúpula de luz pálida nos envolvió instantáneamente, distorsionando la luz a nuestro alrededor. Corrimos desesperadamente, sintiendo el aire frío golpear nuestros rostros mientras el centinela giraba su cañón hacia nuestra posición. El haz rojo nos buscó frenéticamente, pero la magia del sistema estaba doblando el espacio-tiempo a nuestro alrededor. Podía sentir cómo el hechizo consumía mi energía, mis venas empezaron a brillar con un azul eléctrico, y el dolor comenzó a irradiar desde mi columna vertebral. Justo cuando el hechizo colapsó por el agotamiento, saltamos hacia el interior de una antigua estación de metro, rodando por las escaleras mecánicas oxidadas justo antes de que un rayo de plasma impactara en el borde del hormigón, vaporizando la piedra en una explosión de luz blanca. El impacto nos lanzó contra la pared, dejándome sin aire y con el sabor a cobre en la boca. Lyra soltó un gemido de dolor, pero se levantó rápidamente, apuntando con una flecha hacia la entrada. Casi nos convierte en cenizas,
gritó ella, con los ojos muy abiertos. ¿De dónde sacas esa magia, Kael? No es como la de los antiguos libros, es diferente. Es como si estuviera saqueando la realidad misma. Me miró con una mezcla de asombro y temor, reconociendo que el poder que yo manejaba no era un don, sino una anomalía que me estaba consumiendo lentamente. Descendimos a las profundidades del metro, donde la oscuridad era tan densa que parecía tener peso. Aquí, el sistema funcionaba con dificultad, las ventanas de estado parpadeaban y se llenaban de errores de código. Error 404, mapa no disponible, decía la pantalla. Me detuve un momento, apoyando la espalda contra los azulejos agrietados, y sentí que mi cuerpo temblaba. El uso excesivo de la magia prohibida estaba empezando a pasar factura. Mis manos no dejaban de vibrar y pequeñas chispas negras saltaban de mis yemas. Tengo que llegar al núcleo, dije, más para convencerme a mí mismo que a ella. Si el sistema dice que allí está la llave para revertir la plaga, no puedo detenerme ahora. Imagina un mundo donde el cielo sea azul otra vez, Lyra. Donde el agua no sea veneno y no tengamos que escondernos de máquinas que odian nuestra existencia. Ella no respondió, pero vi cómo apretaba el arco con fuerza, sabiendo que ambos estábamos caminando hacia una posible tumba de acero. El túnel se abrió hacia una cámara inmensa, una catedral subterránea donde miles de cables colgaban del techo como lianas mecánicas. En el centro, flotando sobre un pedestal de energía pura, estaba el núcleo, una esfera de luz blanca que pulsaba al ritmo de un corazón. Pero no estaba desprotegido. Rodeando la esfera, una legión de drones asesinos orbitaba en un patrón hipnótico, sus sensores rojos fijos en cualquier intruso. El sistema emitió un sonido estridente, misión final, sincronizar con el núcleo. Requisito, sacrificio de maná total. Sacrificio total, susurré, sintiendo un frío gélido recorrer mi espalda. ¿Qué significa eso? El sistema no me lo dice, solo muestra una barra de progreso que llega a 0. Lyra se acercó a mí, leyendo la expresión de horror en mi rostro. Ella no sabía leer el sistema, pero conocía la mirada de alguien que acaba de comprender el precio de la victoria. Kael, no lo hagas, murmuró ella, tomándome la mano. Sus dedos estaban cálidos, el único rastro de humanidad real en aquel lugar frío y mecánico. Hay que buscar otra forma. No puedes simplemente desaparecer para salvarnos a todos. Yo no podría sobrevivir en este mundo sin ti. Por primera vez, vi una lágrima rodar por su mejilla, cortando el rastro de suciedad en su cara. Me sentí desgarrado, el egoísmo de querer vivir contra la responsabilidad de ser la única esperanza de la especie. Miré la esfera blanca y luego miré a Lyra. El sistema volvió a parpadear, tiempo restante para la purga global, 10 minutos. El mundo exterior estaba a punto de ser borrado para dar paso a una nueva era de silicio y metal. No había tiempo para dudas. Besé su frente con ternura y me solté de su agarre, caminando hacia el centro de la cámara mientras los drones empezaban a descender, detectando mi movimiento. «Cúbreme», le grité. Lyra reaccionó instantáneamente, disparando flechas con una precisión quirúrgica, derribando a los drones que intentaban interceptarme. Yo corría, sintiendo como el aire se volvía más pesado, mientras empezaba a canalizar todo el maná de mi cuerpo. No estaba lanzando un hechizo, me estaba convirtiendo en uno. Mi piel empezó a emitir una luz blanca cegadora,
y el dolor se volvió insoportable, como si miles de agujas estuvieran atravesando mis poros simultáneamente. Los drones lanzaron sus ataques. Rayos de energía impactaron en mi hombro y mi costado, pero ya no sentía el dolor físico, solo un vacío abrasador. El sistema gritaba, sincronización al 40. 60, 80. Cada porcentaje me arrancaba un trozo de mi alma, borrando mis recuerdos, mis miedos, mi propia identidad, transformándome en un conducto de energía pura para alimentar la máquina de restauración. Cuando llegué al pedestal, el último dron, un modelo gigante con garras de titanio, se lanzó sobre mí con un rugido metálico. No tuve tiempo de esquivarlo. Sus garras se hundieron en mi pecho, perforando mi pulmón y clavándome al suelo. Tosí sangre, un rojo intenso que contrastaba con la luz blanca del núcleo. Lyra gritó mi nombre, un sonido desgarrador que resonó en toda la cámara, mientras intentaba desesperadamente abrirse paso entre los restos de las máquinas. Miré hacia arriba, hacia la esfera blanca que estaba ahora a centímetros de mi mano. El sistema mostró el último mensaje, sincronización al 99. Confirmar transferencia de esencia. Con un último esfuerzo, extendí mis dedos ensangrentados y toqué la superficie fría y vibrante del núcleo. En ese instante, el dolor desapareció. Sentí como mi conciencia se expandía, fundiéndose con la red global, viendo cada rincón del mundo postapocalíptico desde una perspectiva divina. Hazlo, susurré, aunque ya no tenía voz. Cerré el circuito. Una explosión de luz blanca, más brillante que 1000 soles, emanó del núcleo, expandiéndose en una onda expansiva que atravesó las paredes del metro, subió hacia la superficie y se extendió por todo el continente. Vi cómo los centinelas de hierro se apagaban instantáneamente, sus circuitos fundidos por la pureza de la energía. Vi cómo el cielo violeta se rasgaba, dejando pasar los primeros rayos de un sol amarillo y cálido que no se veía en siglos. La onda de luz tocó la tierra y, donde antes había ceniza, empezaron a brotar pequeños brotes de hierba verde. El metal oxidado comenzó a desintegrarse, convirtiéndose en polvo fértil. La plaga de nanitos fue erradicada en un segundo, purificando el aire y el agua. Era la restauración. El mundo estaba naciendo de nuevo, y yo era el combustible que encendía esa hoguera de vida. Sentí que mi cuerpo se desvanecía. Ya no era Kael, el sobreviviente, era parte del viento, parte de la tierra, parte del nuevo ecosistema. Vi a Lyra caer de rodillas, mirando hacia el techo derruido del metro por donde se filtraba la luz del sol. Ella lloraba, pero eran lágrimas de esperanza. Extendí una mano invisible para acariciar su mejilla una última vez, aunque sabía que ella nunca podría sentirme. El sistema emitió un último sonido, un tono suave y melodioso, misión completada. Mundo restaurado. Estado del usuario, ascendido. Me quedé allí, flotando en el éter, observando cómo los sobrevivientes salían de sus refugios, asombrados al ver el color verde regresar a las colinas. El miedo que había definido la existencia humana durante generaciones fue reemplazado por una curiosidad infantil. Habíamos ganado, pero el precio había sido mi existencia física. Sin embargo, no sentía tristeza, sentía una paz absoluta, la satisfacción de saber que el ciclo de muerte finalmente se había roto. Pasaron los años, o quizás fueron siglos, el tiempo no significa nada para quien es parte de la naturaleza.
Observé desde las sombras del bosque cómo Lyra fundaba la primera ciudad real, una comunidad basada en la armonía y no en la supervivencia. Ella nunca dejó de visitarme, trayendo flores silvestres al lugar donde el núcleo una vez estuvo, hablando conmigo como si yo todavía pudiera responder. A veces, yo manipulaba el viento para que sus cabellos bailaran, o hacía que una mariposa se posara en su hombro, recordándole que seguía allí. El sistema, que ahora era una parte integrada y benévola de la biosfera, me permitía vigilar que la codicia humana no volviera a destruir el equilibrio. Me convertí en el guardián silencioso, la entidad que susurraba advertencias en los sueños de los líderes y que guiaba a los perdidos en la espesura. Ya no necesitaba niveles ni habilidades, mi poder era la vida misma, y mi propósito era asegurar que el sol nunca volviera a oscurecerse. Un día, una joven caminó hasta el altar de piedra donde Lyra solía meditar. La chica tenía los mismos ojos curiosos que yo tuve una vez, y llevaba un colgante de obsidiana que yo le había dejado a Lyra antes de mi ascensión. Se detuvo frente a la marca del núcleo y cerró los ojos, concentrándose. De repente, una pequeña chispa azul saltó de sus dedos. El sistema vibró en mi esencia, nueva anomalía detectada. Potencial de magia, clase S. Sonreí en el silencio de mi existencia incorpórea. El ciclo no se había cerrado, sino que se había transformado. La magia no era una herramienta de destrucción, sino el lenguaje con el que la humanidad volvería a escribir su historia. Vi a la joven mirar al cielo y sonreír, sintiendo la presencia del guardián. El mundo ya no era un cementerio de hierro, sino un jardín infinito, y yo estaba listo para enseñarle a la nueva generación cómo cuidarlo. Me fundí con la luz del atardecer, envolviendo la ciudad en un manto de oro y púrpura. Mientras el sol se ponía, supe que el sacrificio había valido la pena. Cada hoja que vibraba, cada río que corría limpio y cada risa de niño era un trofeo más valioso que cualquier nivel de poder que el sistema pudiera haberme otorgado. Yo era el último mago del mundo viejo, pero me convertí en el primer ancestro del mundo nuevo. El viento sopló con fuerza, llevando consigo el aroma a jazmín y tierra mojada. Cerré mis ojos espirituales, sabiendo que la humanidad estaba a salvo. La historia del apocalipsis de hierro se convertiría en un mito, una leyenda contada junto al fuego para recordar la fragilidad de la ambición. Y en el corazón de ese mito, viviría siempre el recuerdo de un joven que decidió dejar de sobrevivir para empezar a salvar. Si te gustó este video, suscríbete, comenta y comparte para que me ayudes a traerte más videos como este. Nos vemos en el próximo.